Bueno, pues vamos a seguir con esto de la explicación del paso de valores y de referencias a los argumentos de los métodos, ¿sí? En un video anterior pues ya explicamos ahí por medio del chat GPT del asistonto pues lo que era la definición, pero vamos a explicarlo más a detalle, ¿no? Para que nos quede más claro. Entonces tenemos que existen dos pasos de argumentos, uno es por valor y otro es por referencias, ¿sí? El paso del argumento se va a dar cuando hagamos un llamado a algún método, ¿sí? Y se le pasen los valores a dicho método, ¿no? Vamos a mostrarlo. Bueno, aquí está, recordando un poquito, dice el paso por valor. Dice el paso por valor de una variable se realiza cuando al llamar a una función con parámetros de entrada se crea una copia de esta variable y por lo tanto la variable original no se modifica, solo se modifica la copia de la variable, ¿sí? El siguiente paso de parámetros es por referencia. En Java los pasos de variables a los métodos son por valor. No existe el paso por referencia, ¿sí? Pareciera que es por referencia, pero sin embargo es por valor. Ahorita lo vamos a explicar y vamos a definir ahí el por qué. En otros lenguajes sí existe el paso por referencia. Entonces aquí tenemos algo similar, ¿sí? Para explicarlo. Dice, llamamos paso por referencia de una variable cuando se pasa la variable original, ¿sí? O referencia original al método, ¿sí? Que se está llamando. Entonces, cuando se modifique la variable dentro del método, pues por lógica también va a cambiar la que está fuera del método, ¿no? Aquí está los dos ejemplos, el paso por referencia y el paso por valor, ¿sí? El paso por referencia, imaginemos que tenemos una taza no sé, de chocolate, por ejemplo, posteriormente se hace el llamado, ¿sí? A un método que lo que hace es rellenar esa taza, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, el llenado se realiza, ¿sí? Dentro del método llenar y va a afectar al método que está, perdón, al objeto que está afuera, ¿sí? Si se fijan, se llena dentro del método y a su vez se llena afuera también. ¿Por qué? Porque se está pasando la referencia o se está pasando la variable original, ¿sí? Por lo tanto, lo que pase adentro del método va a afectar a la variable que está, pues que está afuera y que se está pasando, ¿no? Como argumento. En contraparte tenemos a los pasos por valor. El paso por valor, si se fijan aquí, se le pasa como argumento la misma tasa creada, pero cuando se llama al método de llenar, nada más se llena adentro del método, ¿sí? No se afecta el objeto que está afuera, ¿sí? Que está fuera de este método. Esa es la diferencia, mientras un paso por referencia, cuando se modifique adentro de un método, también se va a modificar fuera, ¿sí? En el paso por valor no, en el paso por valor se modifica dentro del método, pero sin embargo fuera no pasa nada, ¿sí? Esos son los dos tipos de pasos de argumentos. Ahora, para entender un poquito de qué es la referencia, cuáles son los valores, vamos a apoyarnos por aquí de un dibujito que yo hice hace poquito, donde, donde tenemos la taza, ¿sí? La taza de café o de chocolate, y tenemos una asignación de un valor a un tipo primitivo, ¿sí? Cuando se define una variable de tipo primitivo, sea entero, sea char, sea booleano, del tipo primitivo en general, se asigna realmente el valor a esa variable, ¿sí? Cuando se asignan valores o se asignan a variables del tipo objeto, lo que realmente se guarda en la variable son referencias, ¿sí? No es el objeto como tal. La referencia, en este caso, cuando yo creo una taza, ¿sí? Aquí yo tengo mi constructor, creo una taza y
me dice que la variable tasa 1 está haciendo referencia o va a almacenar esta referencia, ¿sí? La referencia viene siendo como de alguna manera el apuntador al objeto en memoria, ¿sí? Si así lo queremos ver. Ya sabemos que en Java no existen lo que son los punteros, pero bueno, si lo podemos ver de alguna manera, la variable apunta a una referencia, ¿no? Imagínense que la referencia en memoria es la 0x111, ¿sí? Para el objeto tasa. Ahora, cuando yo defino un segundo objeto, como aquí, ¿sí? Cuando defino un segundo objeto y lo igualo al objeto anterior, ¿sí? No estoy creando un nuevo objeto, ¿sí? Lo que estoy haciendo es nueva variable, ¿sí? La estoy apuntando a la misma referencia, ¿sí? Que ya creé anteriormente con el otro objeto. Por lo tanto, tanto esta variable tasa 1 como esta variable tasa 2 están compartiendo la misma referencia, ¿sí? La misma referencia de este objeto, ¿sí? Entonces, espero que les haya quedado ahí claro que en los tipos primitivos, cuando se define una variable, se asigna el valor y ese valor es tal cual, ¿sí? Un valor tal cual. Cuando se crean objetos, la variable no guarda el valor como tal. Lo que va a guardar el valor del objeto, perdón, lo que va a guardar realmente es una referencia, ¿sí? La referencia aquí está, por ejemplo, 0x11. Esa es la referencia que se guarda en las variables del tipo objeto, ¿sí? Y esa referencia, bueno, pues va apuntada a un lugar de la memoria donde están realmente los objetos, ¿no? Eso es lo que quede claro para poder entender esto de acá, del paso de los argumentos. Bueno, ahora sí ya volvemos un poquito para acá y explicando lo que es el paso de argumentos por valor, ¿sí? Aquí tengo yo un ejemplo de un programita donde se declara una variable del tipo primitivo, ¿sí? Una del tipo entero, se le asigna el valor de 10, se llama a una función que va a modificar ese valor aparentemente, ¿verdad? Y luego imprimimos el valor de esa variable que se pasó como argumento y vemos que no cambió nada, sigue imprimiendo el valor de 10, ¿sí? El método que debería hacer la modificación dice que se le va a aplicar un valor ahora de 20, pero ¿qué está pasando? Como los pasos de argumentos por valor, ¿sí? Según la definición dice que se realizan cuando se llama a una función con parámetros de entrada y dice que lo que hace es crear una copia de esa variable. ¿Qué quiere decir? Que al pasarle el argumento, ¿sí? De x, ¿sí? Realmente lo que se está haciendo es esta variable de tipo entero hace una copia o se copia el valor de la variable original que es x, ¿sí? Se hace una copia, ¿sí? Son dos valores, tenemos el valor original y el valor copia. Cuando entra al método se cambia ese valor copia a 20, ¿sí? Por lo tanto, cuando imprimimos la variable original no ha cambiado. ¿Por qué? Porque el cambio fue sobre su valor copia, ¿sí? Si quieren verlo de esta manera, se crea una variable distinta, vamos. Entonces, realmente la variable original jamás se modifica, ¿sí? Eso es el paso por valor. Cuando estamos pasando aquí el argumento y lo que se hace es una copia de ese valor original y las modificaciones van sobre esa copia, ¿sí? Pasándolo en visual, por así decirlo, en el ejemplito de la taza de café o de chocolate, ¿sí? Tenemos la variable original que es una taza, lo pasamos como argumento al método llenar taza, ¿sí? Y ese método la llena, pero ¿qué pasa? Vemos que el objeto original jamás se modifica, jamás se ha llenado, ¿sí? El llenado se aplicó sobre la copia.
en este tipo de paso de argumentos. Ahora vamos a ver su contraparte, que es el paso por referencia, ¿sí? El paso por referencia ya lo vimos también hace ratito en la tacita en el ejemplo de la taza de chocolate, que cuando pasas la referencia a un método que hace la modificación, por ejemplo para el llenado, ¿sí? Lo que pasa adentro de ese método afecta también al método, al objeto que está afuera, ¿sí? Por eso se dice que cuando se pasa a la variable original, ¿sí? Pues los cambios que se apliquen dentro del método, estos sí van a afectar al que está fuera del método, ¿sí? Al objeto que está fuera del método, ¿sí? Porque realmente estamos pasando el valor original. Aquí está mi ejemplo, dice creamos una taza vacía, ¿sí? Cuando yo paso esa variable taza 1 al método rellenar taza como argumento, y adentro de ese método que está aquí, miren, le digo llenar taza. Al ser una referencia o al ser el objeto original, pues se va a afectar tanto afuera como adentro. Por eso se ve aquí que las dos tacitas se llenan, ¿sí? Al modificarse una, se modifica la otra. ¿Por qué? Porque es el mismo objeto, comparten la misma referencia, ¿sí? Ahora, vamos a ver por qué en Java, ¿sí? Pareciera que es un paso por referencia, ¿sí? Vamos a hacer una modificación. Voy a correr este programita, es el mismo que tengo en la diapositiva, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, que la taza se llena, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Creamos un objeto del tipo taza, ¿sí? Fuera digamos, en nuestro programita principal, lo paso como argumento a un método, y ese método lo que hace es alterar esa referencia o ese objeto y lo está llenando. Al imprimirlo, apreciamos que realmente sí se llenó esa taza, ¿sí? Viene siendo algo como esto, ¿sí? Se alteró adentro y se alteró por lógica afuera, ¿sí? Pero vamos a ver por qué pasa esto. Bueno, vamos ahora sí a desmentir esta de que en Java los pasos son por referencia. Vamos a ver, o vamos a hacer la aclaración de por qué se pasa, por qué pareciera que son por referencia, sin embargo son por valor, ¿sí? A ver, vamos a ver. Miren, aquí tengo el método que les decía hace un momento. ¿Sí? Cuando yo lo ejecuto, ¿sí? Me dice que la taza está llena. Por lo tanto, pareciera que se está afectando la referencia original, ¿sí? Vamos a hacer un cambio aquí para desmentir vamos a desmentir eso, ¿no? Y ver por qué realmente no es por referencia. Miren, ahora hice una modificación, ¿sí? Adentro del método que hace el relleno de lo que es mi taza, dentro del método estoy creando una nueva taza, ¿sí? Y esa nueva taza la estoy rellenando también, ¿sí? Es una nueva taza, la relleno, y luego el parámetro, ¿sí? que estoy recibiendo, ahora lo igualo a la taza interna que acabo de crear, ¿sí? Si fuera por referencias, según mi entendido, si fuera el paso por referencia en Java, ¿sí? La taza 1 se imprimiría llena, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aquí lo pasaría como parámetro o como argumento, y si fuera el paso por si fuera una referencia si fuera la referencia original, ¿sí? Se estaría llenando también, ¿sí? Ahora vamos a ver qué hace. Lo corro, ¿y qué creen? No se llenó. ¿Por qué parece que es el paso por referencia, ¿sí? Y que se afecta o que estamos pasando la referencia original? Porque acuérdense que cuando se crea un objeto, se define una variable que apunta a un objeto,
¿sí? Realmente el objeto lo que guarda es la variable realmente lo que guarda es una referencia, ¿sí? A un objeto. Entonces, cuando se define una segunda variable y lo apuntamos al objeto, a la variable inicial, perdón, realmente lo que estamos haciendo es dos variables que están apuntando a la misma referencia, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo paso aquí el valor como parámetro, la referencia como parámetro o como argumento, ¿sí? Está sucediendo exactamente esto, ¿sí? Este viene siendo mi parámetro ahora, el tasa 2, y lo que está haciendo es apuntar a la misma referencia que la tasa original, por así decirlo, ¿sí? Por lo tanto, si yo ejerzo modificaciones sobre pues me va a afectar el objeto original, claro está, ¿sí? Pero al al tratar de validar y decir, bueno, si estoy pasando la referencia original o el objeto original, como lo quieran ver, pues debería de modificarse, ¿no? ¿Sí? Debería de modificarse y aún se debería de llenar. ¿Sí? Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Pues porque ahora yo estoy creando un nuevo objeto, ¿sí? Que se está creando vacío y lo estoy llenando adentro de ese método. Entonces, posteriormente, el parámetro o argumento que estoy recibiendo lo estoy igualando a ese nuevo objeto que está vacío, ¿sí? O bueno, en este caso que ahora está lleno, ¿sí? Si fuera la referencia original, también estuviera llena tanto el objeto que está dentro como el objeto que está fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque estarían apuntando al mismo objeto, ¿no? Sin embargo, no lo hace. Amigos, pues eso es todo y nos vemos hasta la próxima.